Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo han estado? Muy bien, profe. ¿Y usted? Bien, bien, afortunadamente. Bueno, ahí como acabo de poner en el tablero, a las 10 vamos a empezar, ¿listo? Listo, Listo, profe. profe, de una. Buen día, profe. ¿Cómo amanece?
Muy buenos días para todos. Los que recién se conectan, los que vienen del otro curso. Y bueno, entonces hoy vamos a continuar nuestro comentario de las reglas para la dirección del espíritu de René Descartes. Entonces, bueno, habíamos quedado el lunes, ¿sí? Habíamos quedado el lunes pasado, que el proyecto cartesiano que empieza a trazarse aquí en las reglas, pues consiste fundamentalmente en la unificación de las ciencias a través de la idea de método, perdón, a través de la idea de método, y digamos que ese método tiene su base en las operaciones intelectuales que Descartes considera fundamentales, que son la intuición y la deducción, ¿cierto? Siendo la intuición esa captación inmediata, intelectual, ¿cierto? No sensible, no imaginativa, no arbitraria, sino la captación inmediata, intelectual, de verdades, de proposiciones o de naturalezas que tienen la característica de ser simples, en el sentido de que ya no pueden ser divididas en más elementos, no proviene de ningún otro elemento más, es decir, no son producto de una deducción, sino que en cuanto se llega a ellas, en cuanto se formulan, en cuanto se captan, la mente inmediatamente, se supone según Descartes, entiende de manera inmediata, ¿cierto? Entonces, como explica Descartes, las proposiciones simples pueden ser intuidas mediante ese tipo de captación o de percepción en la cual estas cosas, estos elementos simples, se presentan directamente ante la mente. Entonces decíamos que esa palabra intuición, ¿sí? Venía de esta palabra del latín, intueor, ¿sí? Significa mirar hacia, observar, prestar atención, etcétera, ¿sí? Es decir, esta operación de la intuición es acerca de un tipo de resultado del conocimiento sobre el cual no se puede tener ningún tipo de duda, ¿sí? Que es precisamente lo que él busca como conocimiento cierto y evidente que realmente quepa dentro del concepto de la ciencia, ¿sí? O podríamos decirlo de otra forma, la evidencia de la intuición es indudable, clara y distinta, ¿cierto? Porque a partir de aquí, todo lo que se derive, todo lo que se deduzca a partir de las evidencias de la intuición, si sabemos de qué manera se deducen, de qué manera se conectan, pues las demás verdades que ya son deducidas van a tener la misma certeza, el mismo carácter indudable, la misma claridad y la misma distinción. Podría ser un sinónimo de perspicacia. Claro que es que la perspicacia tiene otra connotación, más como de las acciones, como de saber qué decisión tomar o de saber qué hacer, ¿sí? No es una cuestión científica, si se puede decir. Simplemente es una captación, ¿cierto? O sea, cuando yo me encuentro con la proposición, y me perdonan si soy tan insistente con este ejemplo, pero es el mejor que tengo, que entre dos puntos solo puede trazarse una línea recta, se supone que es tan simple, ya no puede dividirse en más cosas, en más elementos, es tan fácil de entender, ¿sí? Por eso lo define textualmente Descartes como la concepción de una mente clara y atenta, tan fácil y distinta que no pueda dar lugar a dudas sobre lo que se está entendiendo, ¿sí? No tendría sentido o sería un poco absurdo, si se quiere, preguntar por qué
es cierto que entre dos puntos solo se puede trazar una línea recta, ¿sí? Entonces, los principales objetos de la intuición son lo que se llaman naturalezas o elementos simples. Las naturalezas simples son nociones tan claras y distintamente conocidas que no pueden ser divididas por el intelecto en otras que puedan ser conocidas de forma aún más simple. Es decir, como diría un intérprete de Descartes, ¿sí? Como diría Hamelin, ¿sí? Las naturalezas simples son algo así como los átomos del conocimiento humano, ¿sí? Todos los demás conocimientos, todas las demás nociones y proposiciones son compuestos de esas naturalezas simples que menciona Descartes. Digamos, ¿cuáles podrían ser ejemplos de esas naturalezas simples? La extensión, ¿sí? La existencia. Profe, disculpe, ¿a qué se Sí. refiere con extensión? Uy, eso La me iba a preguntar yo. la característica fundamental de todo cuerpo material, ¿cierto? Es decir, todo objeto material tiene una determinada extensión, ¿sí? Una extensión que por demás es medible, ¿sí? No puede haber objeto material posible que no tenga la característica de la extensión. Y todo objeto material que tenga una forma determinada al mismo tiempo tiene una extensión, ¿cierto? Entonces piénsese, por ejemplo, en este libro, piénsese, por ejemplo, en este lapicero, en el objeto material que ustedes quieran, en el propio cuerpo humano, pues solamente pueden ser en la medida en que tengan la característica de la extensión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo? ¿La medida, profe? Sí, Okay. sí, la extensión puede ser medida, ¿sí? La extensión puede ser medida. Entonces, digamos, una otra verdad filosófica que tenga ese carácter de la simpleza, ¿sí? Que tenga ese carácter de la simpleza es todos los cuerpos materiales tienen extensión, ¿sí? Como veremos posteriormente, los que ven metafísica en las meditaciones, el propio pensamiento o la existencia del propio yo también sería una verdad simple. A Luis Alfredo no me aparece aquí como que estuviera esperando ingreso. Si algo, dile que se vuelva a conectar, a ver si aparece en la sala de espera. Y yo le doy el ingreso. Listo. Y tienen la característica, esta clase de naturalezas simples, según Descartes, que solo pueden ser captadas por lo que él llama la razón o el entendimiento. ¿Sí? Solo pueden ser captadas por el entendimiento, digamos, no por los sentidos, ¿sí? No por la imaginación, sino única y exclusivamente por la razón, en tanto que, digamos, es un concepto que es absolutamente necesario a una determinada realidad, y es un concepto que ya no puede ser dividido en nada más, ¿cierto? Entonces, bueno, con eso ya recordando, bueno, y ya posteriormente la deducción, que sería a partir de esos elementos simples que se han captado directamente, empezar a derivar conclusiones que ya se componen de cada una de estas naturalezas simples, ¿sí? Y que, digamos, si pretendemos conocerlas sin pasar por la captación de esto, ¿sí? Tenemos muchas más posibilidades de caer en errores, de caer en especulaciones, de caer en cosas supuestas, en dejarnos llevar por los sentidos, ¿cierto? Y en
intentar separar las ciencias unas de otras. Pero lo que sucede aquí es que como ya entendemos que esos conocimientos, digamos, complejos o compuestos son producto de derivaciones lógicas y ordenadas de esos elementos simples, cualquier objeto de conocimiento puede caer bajo el mismo método, puesto que cualquier objeto de conocimiento se puede llegar a él de la misma manera. Entonces, con eso, digamos, tenemos las primeras dos reglas. Bueno, y Descartes encuentra entonces en la aritmética y en la geometría los modelos de las características que debe tener un conocimiento cierto y evidente, o claro y distinto, en la medida en que en estas ciencias se maneja justamente este proceso de partir de los elementos más simples posible y empezar a derivar deducciones. Deducción que es una operación intelectual, según Descartes, que todo ser humano, en tanto conduzca bien y de forma metódica esa operación, puede llegar a la verdad de lo que sea, ¿sí? Y digamos que eso, digamos, va en contravía de pretender que el conocimiento es simplemente algo de sabios, es algo de doctos, es algo de claustros, es algo de grupillos de intelectuales, ¿cierto? Que es como un reclamo, una pelea que siempre ha existido, ¿sí? Y no, digamos, algo en lo que cualquier persona con, digamos, la práctica y la preparación y el método suficiente puede llegar a obtener. Bueno. Entonces, eso en cuanto a las dos primeras reglas, que fue lo que alcanzamos a comentar el lunes pasado. Entonces, vamos con la regla tercera. Dice, acerca de los objetos propuestos, se debe investigar no lo que otros hayan pensado o nosotros mismos sospechemos, sino lo que podamos intuir con claridad y evidencia o deducir con certeza, pues no se adquiere la ciencia de otro modo. Y aquí, digamos, vuelve, insiste Descartes en ese punto, de, digamos, no dar por supuesto una afirmación sobre lo que sea, y esto, digamos, era algo muy común en la época de Descartes, simplemente porque lo dijo Aristóteles, ¿sí? Porque lo dice tal libro, porque lo dice tal persona, que tiene, digamos, que es muy docta, que tiene mucho prestigio, ¿sí? Porque, digamos, todos somos susceptibles de cometer errores, incluso los más sabios pueden tratar sobre cosas de las que, digamos, no tienen la suficiente claridad. Por eso dice, es muy de temer que tal vez algunos errores contraídos de su lectura demasiado asidua se nos peguen fuertemente a pesar de nuestros esfuerzos y precauciones. Es decir, algo así como no dar por supuesto el conocimiento tradicional solo por el hecho de ser tradicional, puesto que en él puede haber, y de hecho para Descartes los hay, errores de método, ¿sí? Como tratar de una vez sobre cuestiones o sobre temas muy complejos o muy abstrusos, sin preocuparse primero por iniciar con esas verdades o esos elementos más simples, por un cierto temor intelectual de decir obviedades o de decir perogrulladas, ¿cierto? Profe, Sí, ¿cómo era que se decía en la Edad Media? ¿El maestro lo dijo? ¿No recurrir al sí, maestro lo dijo? exacto, sí. Para nosotros puede sonar como algo muy obvio, sí, pero en la época de Descartes no era así. Ese sería como el error fundamental
de dar por supuesto el conocimiento tradicional por ser tradicional, que ya se ha dicho tantas cosas y se han involucrado tantos aspectos y tantos elementos que se puede uno sentir muy abrumados, ¿sí? Entonces, un poco más adelante dice Descartes en la página 8, para los que tengan el texto ahí a la mano. Mas aunque todos ellos fuesen sinceros y francos y no nos propusiesen jamás cosas dudosas por verdaderas, sino que expusieran todo de buena fe, siempre, sin embargo, estaríamos inciertos sin saber a quién creer, puesto que apenas hay algo dicho por uno cuyo opuesto no sea afirmado por otro. Y de nada serviría contar los votos para seguir la opinión que tuviera más partidarios entre los autores, porque si se trata de una cuestión difícil, es más creíble que su verdad haya podido ser descubierta por pocos que por muchos. Pero aún en el caso de que todos estuviesen acordes entre sí, no por eso sería suficiente su doctrina, ya que nunca, por ejemplo, llegaríamos a ser matemáticos aunque no supiéramos de memoria las demostraciones de todos los otros, a no ser que tuviéramos también aptitud de ingenio para resolver cualquier género de problemas. Ni llegaremos a ser filósofos aunque hayamos leído todos los razonamientos de Platón y Aristóteles, si no podemos dar un juicio firme acerca de las cuestiones propuestas, pues en ese caso parecería que hemos aprendido no ciencias, sino historias, ¿sí? Y más adelante dice, pero para no caer desde ahora en el mismo error, vamos a enumerar aquí todos los actos de nuestro entendimiento, por medio de los cuales podemos llegar al conocimiento de las cosas sin temor alguno de errar. No admitamos más que dos, a saber, la intuición y la deducción. Es decir, en vez de preocuparnos por la erudición, por el saber enciclopédico, por la acumulación de teorías y de proposiciones, más bien miremos cuáles son las operaciones de nuestro entendimiento y cómo manejarlas adecuadamente, ¿sí? Y de esa manera podemos tener las herramientas y los argumentos para incluso si la persona que consideramos que está equivocada pues es muy docta o es el maestro, tengamos los elementos y los argumentos para demostrar que está equivocada, ¿cierto? Entonces, bueno, como ya les acabo de mencionar, intuición, ¿sí? Como la captación intelectual de los elementos más simples que no pueden ser descompuestos en otros elementos, ¿sí? Entonces podríamos considerarlo como el conocimiento más sencillo por el cual hay que iniciar, porque es la base o el cimiento que hay que construir para iniciar cualquier tipo de razonamiento. Y si se sigue el orden, ¿sí? el orden que plantea Descartes, entonces, digamos, no nos vamos a desviar del camino, no nos vamos a perder, ¿cierto? Vamos a saber por qué una cosa se sigue de la otra y esta de la otra y esta de la otra, de manera que no solamente los objetos de la intuición sean claros y distintos, sino que los conocimientos ya más complejos, que requieran más elementos, que ya serían los de la deducción, también tengan la misma característica de ser claros y distintos. Por eso dice, entiendo por intuición no el testimonio fluctuante de los sentidos, ni el juicio falaz de una imaginación incoherente, sino una concepción del puro y atento espíritu, tan fácil y distinta que no quede en absoluto duda alguna respecto de aquello que entendemos, o lo que es lo mismo, una concepción no dudosa de la mente pura y atenta que nace de la sola luz de la razón, y que por ser más simple es más cierta que la misma deducción,
la cual, sin embargo, tampoco puede ser mal hecha por el hombre, según notamos más arriba. Ahora bien, esta certeza y evidencia de la intuición se requiere no solo para las enunciaciones, sino también para cualquier clase de razonamiento. Por eso es, digamos, como el primer paso, ¿sí? El paso imprescindible, sin el cual es imposible llegar a un conocimiento que cumpla de manera cabal y de manera irrestricta con los requisitos que propone Descartes y que servirían para solucionar ese panorama intelectual con el cual él se sentía tan inconforme, para llegar a una verdad indudable sobre la cual todos estemos de acuerdo, ¿sí? Y para que, digamos, no haya esas discusiones bizantinas, para que no haya esos enredos intrascendentes y para que, digamos, el conocimiento todo completo siga un mismo norte. Por eso dice, aquí pues distinguimos la intuición de la mente de la deducción cierta en que ésta se concibe cierto movimiento o sucesión, pero no en aquella. Y además porque para la deducción no es necesaria la evidencia presente como para la intuición, sino que recibe más bien en cierto modo de la memoria su certidumbre. Es decir, si ya recordamos y tenemos claros los elementos simples que hemos captado a través de la intuición, ya incluso con la sola memoria o con el solo recuerdo de ellos se puede continuar toda la cadena de razonamientos. En la página 10, Jim. Gracias, profe. Mi Dios le pague. De aquí puede surgir ya la duda de por qué además de la intuición hemos añadido aquí otro modo de conocer que tiene lugar por deducción. Por lo cual entendemos todo aquello que se sigue necesariamente de otras cosas conocidas con certeza. Mas hube de proceder así porque muchas cosas se conocen con tal que sean deducidas de principios verdaderos y conocidos por un movimiento continuo y no interrumpido del pensamiento que tiene una intuición clara y distinta de cada cosa. Entonces, podríamos explicarlo de esa manera. La deducción como seguir la cadena lógica de las verdades que se siguen a partir de los elementos simples que se han captado con la intuición, ¿cierto? Entonces, como es algo que sigue una línea, que sigue un proceso, ¿sí? En donde cada cosa se sigue de la otra, ¿cierto? Y en donde no se da lugar a huecos o a especulaciones, ¿sí? Entonces, como tiene su garantía en los elementos de la intuición, también constituyen verdades claras y distintas, cosa que no pasaría pues, si no tuviéramos claros los elementos simples de que se compone. Es decir, si vamos simplemente a afirmar o si vamos a afirmar una afirmación de la metafísica de Descartes, que la realidad se compone de dos sustancias, la sustancia pensante y la sustancia extensa, y a entender por qué, si no dividimos esas dos cuestiones en por qué sustancia extensa y por qué sustancia pensante, por qué las dos cosas no
no se pueden confundir o no se pueden mezclar. Y si no entendemos que es que cualquier cosa de la realidad puede ser puesta en duda, menos la existencia del propio yo, ¿cierto? Y de ahí la existencia de la sustancia pensante, pues no vamos a tener la claridad necesaria, por ejemplo, ¿cierto? ¿Quién tiene el micrófono abierto, por favor, para que por favor lo cierre? Listo. Gracias. Entonces, esas serían como las dos operaciones intelectuales fundamentales. Aunque posteriormente vamos a ver que hay una tercera cuestión que muestra Descartes, ¿cierto? Que es el de la enumeración, pero la enumeración, digamos, no es algo que va antes o después de la intuición y la deducción, sino que más bien es una herramienta de la que podemos echar mano en cualquier momento de este proceso. Puede ser en la intuición, puede ser después de la deducción, puede ser incluso antes de la intuición y de la deducción, ¿cierto? Porque digamos que si uno lee el discurso del método y en unas primeras lecturas de las reglas, uno puede confundirse un poco y creer que esa enumeración es algo que va después, que va como al final, que es como esa especie de recuento, esa especie de recapitulación para ver que no haya quedado nada a la deriva, que no se haya dejado ningún cabo suelto, ¿sí? Esa es una función posible de la enumeración, pero no es la única, ¿cierto? Entonces, bueno, eso en cuanto a la regla 3. Entonces, regla 3, nuestro conocimiento no debe tomar como base la enciclopedia o la erudición del conocimiento tradicional, solo por ser tradicional, porque ahí podemos perfectamente encontrar errores, sino concentrarnos en las operaciones de nuestro entendimiento y conducirlas metódicamente y ver la importancia que tiene cada una, es decir, la intuición y la deducción. Bueno. Regla 4, dice Descartes, el método es necesario para la investigación de la verdad. El método es necesario para la investigación de la verdad. O sea que aquí ya va a explicitar Descartes que todo esto que acaba de decir sobre las operaciones intelectuales del ser humano, cómo conducirlas hacia una ciencia cierta y evidente o hacia verdades claras y distintas, pues esta es la cuestión del método. Dice Descartes, están poseídos los mortales de una tan ciega curiosidad que muchas veces conducen su espíritu por caminos desconocidos, sin motivo alguno de esperanza, sino solo por probar si tal vez se encuentra allí lo que buscan, a semejanza de quien ardiera en ansia tan necia de encontrar un tesoro que anduviera sin cesar por los caminos tratando de encontrar alguno que algún caminante pudiera haber perdido. Así estudian casi todos los químicos, muchos geómetras y no pocos filósofos. Y no niego, ciertamente, que alguna vez vayan errantes con tal suerte que encuentren alguna verdad, pero entonces no los tengo por más hábiles, sino solo por más afortunados. Es por lo tanto mucho más satisfactorio no pensar jamás en buscar la verdad de alguna cosa que buscarla sin método, pues es segurísimo que esos estudios desordenados y esas meditaciones oscuras enturbian la luz natural y ciegan el ingenio. Y los que de tal modo acostumbran a andar en las tinieblas debilitan tanto la agudeza de la vista que después no pueden soportar la plena luz. Lo cual también confirma la experiencia, pues vemos muchísimas veces que aquellos que nunca se dedicaron al estudio de las letras juzgan con mayor solidez y claridad sobre las cosas obvias que los que siempre frecuentaron las escuelas. Ahora bien, entiendo por método ciertas reglas ciertas y fáciles, gracias a las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca lo falso por verdadero,
y llegará sin gastar inútilmente esfuerzo alguno de la mente, sino siempre aumentando gradualmente la ciencia al verdadero conocimiento de todo aquello de que sea capaz. Que lo dejé. Sí. En el discurso del método, lo dice de la siguiente manera. Dice, las largas cadenas de razones, todas sencillas y fáciles, de que acostumbran los geómetras a servirse para llegar a sus más difíciles demostraciones, me habían dado ocasión para imaginarme que todas las cosas que puedan caer bajo el conocimiento de los hombres se siguen las unas a las otras en esta misma manera, y que solo con cuidar de no recibir como verdadera ninguna que no lo sea, y de guardar siempre el orden en que es preciso deducir las unas de las otras, no puede haber ninguna tan remota que no quepa a la postre llegar a ella, ni tan oculta que no se la pueda descubrir. Entonces aquí, ¿cómo podemos entender esa noción de método? ¿Sí? ¿Sí? Básicamente como la práctica ordenada de la intuición y la deducción para llegar a la verdad en cualquier tipo de campo, ¿cierto? Es decir, o como dice Descartes, una especie de camino, una serie de pasos, unas reglas, unas instrucciones para que cualquier persona que siga de forma metódica, de forma ordenada, esos pasos que básicamente consisten en siempre partir de objetos de la intuición o de verdades simples captadas con la intuición y derivar las deducciones que de ahí se sigan, eso permitirá, según Descartes, llegar a la verdad en cualquier tipo de problema o campo con el mismo nivel de certeza y de ser indudable de la aritmética y la geometría, ¿cierto? Por eso creo que esto no lo dije el lunes. Sí, es que está aquí en la misma regla 4. Entonces, digamos, la cuestión del método, ¿sí? Para que, como lo menciona Descartes en ese panorama intelectual, para que cada científico y cada ciencia no vaya cada una por su lado, ¿sí? Casi que de manera especulativa, como bregando a ver si en uno de tantos ensayos errores se logra a una verdad sobre algo, ¿sí? Ese es, digamos, como lo que Descartes veía un poco entre los filósofos y científicos de la época, ¿sí? No es como, digamos, hoy en día que hay toda una comunidad científica que constantemente se está intercomunicando sus resultados, sus métodos, etcétera, sino que en esa época pues eran muy poquitos los que hacían investigaciones y de pronto si alguno se enteraba de otro que estuviera investigando lo mismo, se intercambiaban correspondencia, pero no había una unificación, ¿sí? No había unos protocolos, no había unos métodos establecidos, sino que cada uno iba según lo que iba un poco intuyendo, ¿cierto? Entonces, básicamente, la cuestión del método sería un poco esa de, bueno, cómo intuir y
y deducir correctamente. Y para Descartes, digamos, esta cuestión no es algo nuevo. Él ve en los antiguos geómetras griegos en los antiguos geómetras griegos hay un antecedente del método como una serie de pasos ordenados para resolver cualquier tipo de problema. Por eso dice en la página 12 dice Descartes. Esto es lo que principalmente me he propuesto hacer en el presente tratado, y no tendrían mucho estas reglas si solo valieran para resolver vanos problemas en los que los ociosos calculadores y geómetras acostumbraron a entretenerse, pues entonces creería que no he conseguido otra cosa que el haberme ocupado quizás en bagatelas con más sutileza que los otros. Y aunque he de hablar muchas veces aquí de figuras y de números, porque de ninguna otra disciplina pueden sacarse ejemplos tan evidentes y ciertos, sin embargo, el que atentamente considere mi pensamiento fácilmente advertirá que de nada pienso menos aquí que de la matemática corriente, sino que expongo otra disciplina, de la cual aquellas son más bien envoltura que partes, pues ésta debe contener los primeros rudimentos de la razón humana y desarrollarse hasta obtener verdades de cualquier asunto que sea. Y para hablar con libertad, estoy persuadido de que es más importante que cualquier otro conocimiento que hayamos recibido de los hombres como fuente que es de todos los demás, ¿sí? Entonces hay una especie de conocimiento fundamental, y ese conocimiento fundamental es sí, ordenar y medir los elementos de cualquier problema que se presente. Es decir, llevar esa matemática, ¿sí? La matemática como un procedimiento de orden, un procedimiento de medida, ¿sí? Que se aplica con más facilidad a los números, a las figuras, pero que en últimas matemáticas significa, y de hecho lo dice Descartes, como una disciplina, como un orden, un llevar las cosas una después de la otra, que cada una esté interconectada con la otra, que es lo que en la traducción que ustedes tienen llama matemática universal, ¿sí? O en otras traducciones dejan la expresión en latín, que es mathesis universalis, ¿cierto? Sí, dejémoslo así. Entonces, ese conocimiento fundamental que Descartes llama mathesis universalis es, antes de concentrarnos en cualquier tipo de problema específico, en cualquier tipo de objeto específico, entonces miremos en qué consiste ordenar y medir elementos y cómo llegar a los primeros, cómo intuirlos y cómo hacer deducir y hacer que se sigan todos los demás una de otra de manera ordenada. Y para Descartes esto se puede llevar a todo tipo de problemas sobre el mundo, y cualquier conocimiento que quepa bajo las capacidades del ser humano puede lograrse a través de esto, ¿cierto? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta?
No, profe, hasta ahora no. Entonces dice Descartes en la página 14, ¿sí? Para terminar como de leer esta regla. Ha habido finalmente algunos hombres de gran talento que se han esforzado en este siglo por resucitarlo, pues ese método que con nombre extranjero llaman álgebra no es otra cosa al parecer, con tal de que pueda desembarazarse de las múltiples cifras e inexplicables figuras de que está recargada a fin de que no falte ya aquella claridad y facilidad suma que suponemos debe haber en la verdadera matemática. Y habiéndome llevado estos pensamientos del estudio particular de la aritmética y la geometría a una investigación general de la matemática, indagué en primer lugar qué entienden todos precisamente por ese nombre y por qué no solo las ya nombradas, sino también la astronomía, la música, la óptica, la mecánica y muchas otras se llaman partes de la matemática. Pues aquí no basta atender a la etimología de la palabra, ya que como el término matemática significa solamente disciplina, las otras ciencias no tendrían menos derecho que la geometría a ser llamadas matemáticas. Pero vemos que no hay nadie, con tal que haya pisado los umbrales de las escuelas, que no distinga fácilmente entre las cosas que se le presentan, qué es lo que pertenece a la matemática y qué a otras disciplinas. Y si se piensa en esto más detenidamente, se nota al fin que solo aquellas cosas en que se estudia el orden y la medida se refieren a la matemática. No importando que tal medida se haya de buscar en números, figuras, astros, sonidos o cualquier otro objeto. Y por lo tanto, que debe haber una ciencia general que explique todo aquello que puede preguntarse acerca del orden y la medida no adscrito a ninguna materia especial. Y que esa ciencia, no con vocablo caprichosamente adoptado, sino antiguo y aceptado por el uso, es llamada matemática universal, porque en ella se contiene todo aquello por lo que otras ciencias se llaman partes de la matemática. Y más adelante dice, mas yo, consciente de mi debilidad, determiné observar tenazmente en la investigación del conocimiento de las cosas un orden tal que, habiendo comenzado siempre por las cosas más sencillas y fáciles, nunca pasar a otras hasta que me parezca que ya no queda nada más que desear en las primeras, por lo cual cultivé hasta ahora, en cuanto pude, esta matemática universal, de modo que en adelante pienso que puedo tratar, sin prematura prisa, ciencias un poco más elevadas. Bueno, entonces yo creo que ya con este pequeño mapa mental que hay aquí en el tablero, creo que ya se entiende muy bien por dónde va el asunto de Descartes, ¿sí? El conocimiento debe tener una garantía. La garantía es que cumpla con los requisitos de la claridad y la distinción y de la absoluta evidencia. Y lo único que puede llegar a ser absolutamente evidente para la mente humana, ¿sí? Es aquello que se puede intuir, que se puede captar, es decir, aquellos elementos simples que cualquier ser humano, en cuanto los capta, los entiende. Entonces, esos serían los primeros elementos simples que no pueden dividirse en nada más y a partir de ahí deducir todo lo demás, y eso permitirá que todas las verdades que se descubran de esa misma manera unificada, sin importar qué tan complejas sean, tengan esa claridad y esa distinción. Y entonces, ¿qué es lo que permite eso? El orden, la medida, que una cosa se siga de la otra. Entonces, lo primero que hay que tener muy claro, con la mayor, valga la redundancia, claridad del caso, es qué significa ordenar y medir, ¿sí? Y para Descartes, todo lo material, ¿sí? Todo el mundo de las cosas extensas es susceptible de ser medido, de ser ordenado, de ser dividido en elementos simples, y podemos saber todo lo que esté a nuestro alcance sobre el mundo, porque todo cae bajo la misma o es susceptible de caer bajo el mismo método. Y esto permitirá entonces que cada una de las ciencias no estén atomizadas, no estén separadas cada una por su lado, sino que todas sigan el mismo camino unificado y todas lleguen al mismo conocimiento, y la ciencia y la sabiduría humana sean una sola.
Entonces, por eso dicen la regla 5, que es la más corta de todas, entonces la voy a leer tal cual. Todo el método consiste en el orden y disposición de aquellas cosas hacia las cuales es preciso dirigir la agudeza de la mente para descubrir alguna verdad. Ahora bien, lo observaremos exactamente si reducimos gradualmente las proposiciones intrincadas y oscuras a otras más simples, y si después, partiendo de la intuición de las más simples, intentamos ascender por los mismos grados al conocimiento de todas las demás. En esto solo se encuentra lo esencial de toda humana habilidad, y esta regla no debe ser menos guardada por el que ha de emprender el conocimiento de las cosas que el hilo de Teseo por el que ha de entrar en el laberinto. Pero muchos o no reflexionan en lo que prescribe, o lo ignoran en absoluto, o imaginan que no lo necesitan, y a veces tan desordenadamente examinan las cuestiones más difíciles que me parece que obran de la misma manera que si pretendiesen llegar de un solo salto, desde la parte más baja de un edificio hasta la más alta, o por haber desdeñado o por no haber advertido las escaleras destinadas a este servicio. Así proceden todos los astrólogos que sin conocer la naturaleza de los cielos, y aún sin observar siquiera con perfección los movimientos, esperan poder indicar sus efectos. Así, la mayor parte de los que estudian la mecánica sin la física y fabrican a las nuevos aparatos para producir movimientos. Así también aquellos filósofos que desdeñadas las experiencias piensan que la verdad ha de nacer de su propio cerebro como Minerva del de Júpiter. Y evidentemente pecan todos ellos contra esta regla. Pero como muchas veces el orden que aquí exige es tan oscuro e intrincado que no todos pueden reconocer cuál es, difícilmente podrán guardarse suficientemente de errar si no observan diligentemente lo que se va a exponer en la proposición siguiente. ¿Sí? O sea, aquí ya nos está diciendo, sabiendo cuál es el método para llegar a cualquier conocimiento, pues entonces, ¿qué es lo que debemos evitar? Justamente lo contrario, partir de cualquier punto, partir de supuestos, no dividir los problemas, ¿sí? Simplemente esperar resultados azarosos, ¿sí? Basados en argumentos de autoridad, ¿sí? Pretender que se saben conceptos o fenómenos sumamente complejos y compuestos de una vez, etcétera, etcétera. Esperen también un momentico. De la regla 6 dice lo siguiente. Para distinguir las cosas más simples de las complicadas e investigarlas con orden, convienen en cada serie de cosas en que hemos deducido directamente algunas verdades de otras, observar cuál es la más simple y cómo todas las demás están más o menos igualmente alejadas de ella. ¿Sí? Aquí ya empieza a Descartes a trazar esta cuestión de la enumeración, porque no siempre será sencillo determinar cómo dividir los elementos de un problema particular, ¿sí? En cuántas partes, de cuántas partes se compone. De esas partes, cuáles se pueden seguir dividiendo y cuáles son totalmente simples, ¿sí? Entonces aquí me voy bueno, todavía no me voy a remitir al otro texto. Entonces, ¿qué sucede aquí?
Creo que ya hemos repetido hasta el cansancio un poco lo mismo, ¿sí? Eso tiene un poco de Descartes, que suele ser muy reiterativo y a veces puede ser un poco harto, pero es muy necesario. También es muy necesario a veces ser muy reiterativo para, digamos, tener las cosas siempre presentes. Y entonces aquí digamos que establece otras dos categorías que, digamos, no van a ser como tan imprescindibles o son, digamos, otras formas de llamar un poco lo mismo. Dice hasta llegar a lo absoluto, que viene siendo un poco ¿sí? Entonces, ante todo, distinguir en un determinado problema qué es lo absoluto y qué es lo relativo. Y digamos que aquí es donde algunos intérpretes consideran que ven como esa escolástica cartesiana, ¿cierto? Esas partes en las cuales Descartes no pudo despegarse de su tradición, porque digamos ya era demasiado difícil despegarse completamente de lo que a uno le han enseñado, ¿sí? Entonces, saber distinguir lo absoluto y lo relativo, buscando siempre pues los elementos más simples. Y aquí digamos, esta cuestión, la cuestión de la enumeración, que es la que yo les digo que es como más compleja de lo que se cree, empieza a jugar su papel, ¿cierto? Es decir, yo cómo sé en qué partes dividir un problema, ¿sí? Y que sí se correspondan como a una división correcta. Entonces aquí, digamos, entra a jugar la enumeración, ¿cierto? Pero de eso ya les voy a mencionar. Buscar esas naturalezas simples que se encuentren y ver qué lugar ocupan en la serie de elementos del problema, ¿sí? Es decir, dónde nos encontramos con la extensión, dónde nos encontramos con el concepto de unidad, dónde nos encontramos con una cuestión del movimiento, de duración, ¿sí? Y a partir de ahí empezar como a trazar las preguntas pertinentes, ¿cierto? Entonces, bueno. Hay algunas deducciones más sencillas y otras que son más complejas y que inferimos desde muchas proposiciones o elementos que no parecen suficientemente interconectados unos de otros. Así, nuestra capacidad a veces es insuficiente para unir toda la cadena de elementos y comprenderla en una intuición simple. Pero el alcance de la intuición, de esta intuición de todo lo que compone un problema, puede ser expandida mediante una operación que Descartes llama enumeración. Algunas deducciones requieren una larga cadena de inferencias que no es fácil recorrer toda completa para llegar a la conclusión en un continuo movimiento de pensamiento
en un continuo movimiento de pensamiento. Entonces, aquí ya tenemos que adelantarnos a la regla número 7. Dice, para completar la ciencia es preciso examinar con un movimiento continuo y no interrumpido del pensamiento todas y cada una de las cosas que se relacionan con nuestro propósito y abarcarlas en una enumeración suficiente y ordenada. El cumplimiento de lo que aquí se propone es necesario para admitir como ciertas aquellas verdades que, según dijimos más arriba, no se deducen inmediatamente de los principios primeros y por sí solos, pues a veces se hace esta deducción por un encadenamiento tan largo de consecuencias que cuando llegamos a ellas no recordamos fácilmente todo el camino que nos condujo hasta allí, y por esto decimos que se ha de ayudar a la debilidad de la memoria por un movimiento continuo del pensamiento. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Digamos, aquí hay una sucesión numérica, ¿cierto? Aquí hay una sucesión numérica y digamos que no es fácil captar qué es lo que une a esta sucesión de números, ¿cierto? O pongámoslo más difícil todavía. ¿Cierto? Bueno, ¿cómo sabríamos cuáles son los números que van en estas casillas vacías? ¿Sí? Entonces digamos que ahí la enumeración, ¿sí? La enumeración es la que permite en ciertos momentos determinados, ya sea antes de la intuición, ya sea entre la intuición y la deducción, o ya sea después, la que me va a permitir saber cómo dividir el problema, ¿sí? Saber estar seguro de que la cadena que los une es la correcta, saber posteriormente que toda la cadena está bien establecida. Entonces, en este caso particular, ¿sí? Estamos hablando de una sucesión numérica del tipo 2 a la n, ¿cierto? O sea, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 16, 32, 64, 128, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, en un texto de un intérprete, por si alguno lo quiere consultar, se llama el método de Descartes, un estudio de las reglas. Él propone que, digamos, enumeración no es simplemente lo que dice, por ejemplo, en el discurso del método, cuando reduce todo su método simplemente a 4 reglas, y la cuarta es la enumeración de hacer un recorrido, una especie de barrido o de una recapitulación para asegurarse de que no haya faltado nada o de que no se haya cometido ningún error, ¿cierto? Como una especie de conclusión, sino que la enumeración es una suerte de herramienta que debe complementar tanto a la intuición como a la deducción, y que puede ser utilizada en cualquier momento del razonamiento. Entonces él dice, en realidad la enumeración tiene 5 sentidos en que puede ser entendido, ¿cierto?
la definición, digamos, tradicional, la que más fácil se interpreta, como una verificación de los pasos lógicos ya atravesados en un proceso deductivo. Ese sí sería ese barrido o esa recapitulación de la que habla Descartes en el discurso del método. O una inspección preliminar de las bases de una demostración. Aquí la enumeración precede tanto a la intuición como a la deducción. Esta, que digamos Beck los nombra como enumeración 1, enumeración 2, enumeración 3, es típico de un filósofo analítico. Determina los problemas más simples que están contenidos en un problema complejo, es decir, a empezar a dividir en partes, ¿sí? Y de esas partes en cuánto se puede dividir y a otra en cuánto se puede ir hasta llegar a los elementos más simples, y determina el orden en el cual cada uno de estos problemas debe ser resuelto, comenzando con el problema más simple de todos, ¿sí? Es decir, determinar el orden en que se van a hacer las deducciones. Una forma de deducción basada en la enumeración de todas las posibles alternativas o instancias análogas. Y él da un ejemplo que ayuda mucho a aclarar eso. En la distinción entre la sustancia extensa y la sustancia pensante, digamos que según Beck, lo que hace Descartes es una suerte de enumeración de este tercer tipo, por el cual divide todas las sustancias extensas o todos los posibles objetos extensos en determinados conjuntos, y se da cuenta que el alma o el pensamiento no puede ser incluida en ninguno de los conjuntos posibles en los que se puede dividir los objetos extensos. De ahí que concluya que el pensamiento o el alma sería una sustancia completamente diferente. Cuando lo que tenemos es un conjunto de datos discontinuo, que no se sabe muy bien qué cosa se sigue de la otra, entonces aquí es donde se usa la enumeración según Beck en el cuarto sentido. Por ejemplo, la demostración cartesiana de que mente y cuerpo son dos sustancias distintas en la sexta meditación depende de una enorme variedad de consideraciones trazadas tanto en las meditaciones 1, 2, 3, 4 y 5, que tratan sobre diferentes cuestiones, ¿sí? Y finalmente,
también llamada inducción en la epistemología, es decir, una inferencia a partir de una serie particular de casos que satisfacen una condición definida para todos los casos que satisfacen la misma condición, así como cuando uno infiere que el área de un círculo es más grande que el área de cualquier otra figura geométrica cuyo perímetro sea el mismo del círculo. Esa es, digamos, una verdad geométrica y, digamos, se muestra del hecho de que así se ve o así se nota en distintos casos particulares de círculos comparados con triángulos, con cuadrados, con pentágonos, y a partir de esos pocos casos ya se saca la conclusión general, ¿sí? Entonces, digamos que esto de la enumeración no es simplemente un barrido, no es simplemente una recapitulación, sino que es una función que se utiliza en cualquier momento de la inducción y de la deducción para o saber en qué partes dividir o por dónde comenzar a realizar la deducción o en qué conjuntos divido cada una de las partes. Entonces, por eso es, digamos, bastante importante, ¿sí? Y es bastante importante para mantener ese orden, para mantener esa medida que permita llegar a conclusiones claras y distintas. Bueno, entonces ya, digamos, con esto podemos dejar hasta aquí. La otra semana vamos a iniciar con la lectura del discurso del método, ¿cierto? Profe, perdón, Sí. no, ¿me permite ver de nuevo para terminar de tomar apuntes? Claro que sí. Gracias, profe. Entonces, la otra semana continuaríamos ya con el discurso del método, que es quizás un texto un poco más ameno, si se quiere, un poco más autobiográfico, en donde desarrolla un poco las mismas ideas de las reglas, de una forma más sintética y ya vinculándolo con la parte metafísica y poniéndolo todo en un solo conjunto de su proyecto filosófico. Natalie, este fue, por si te quieres desatrasar, se llama Reglas para la Dirección del Espíritu, desde la regla 1 hasta la regla 8, ¿sí? O si te quieres desatrasar posteriormente. A ti te llegó la invitación a la carpeta de Drive. Sí, bueno, ahí está entonces. ¿Qué lectura sigue? Las partes 1 a 3 del discurso del método. De todas maneras, en el proyecto docente está todo eso bien establecido. Así que, bueno, muchachos, no siendo más, espero que Eso, profesor Daniel, les haya nosotros quedado. teníamos una pregunta. Sí. Y era con respecto a la grabación de las clases. Sí. Es que nosotros ingresamos al campus virtual y pues ahí no aparecen disponibles, donde podemos acceder a ellas, pues para volver a repasar lo que hemos visto. Yo ya el primero del lunes lo subí a mi canal de YouTube, ¿cierto? Y ahí voy a estar subiendo las grabaciones tanto de las clases de teoría del conocimiento como las de metafísica, a partir de esta semana que ya empezamos los primeros temas. Entonces ahí pueden encontrar las grabaciones de las clases. De todas maneras, una vez organice el aula virtual de este curso, ahí también van a poder encontrar las grabaciones. Recuerden que se borran cada 8 días y ya a partir de la otra semana ya no les voy a enviar más el link por el correo para ingresar a las clases, sino que ya es a través del aula virtual. ¿Listo? Así que, bueno, Listo, muchachos, profe. Muchas feliz gracias. mañana para todos. Estén muy Igualmente, bien. profe. Dios le pague. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Estén Chao. muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.
Profe, qué pena, se me ha caído la señal. Sí. Permítame un segundo. Listo, muchachos, que estén muy bien. Ya voy a proceder a cerrar la reunión. Listo.